¿Estamos en una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Hay burbuja en los precios de la vivienda? Mucha gente se hace esta pregunta con preocupación, con angustia. Ves que los precios no paran de subir y piensas, jamás voy a poder tener casa. Y si sigo de alquiler, me van a asfixiar. Vamos a analizar si realmente estamos ante una burbuja. ¿Qué factores están empujando los precios hacia arriba? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer tú frente a esta situación? Pero antes de entrar en materia, te pido un favor. Si te gusta este vídeo, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera más fácil de apoyar este canal y de hacer que este mensaje llegue a mucha más gente. Antes que nada, ¿qué está pasando con el precio de las casas? Vamos a verlo. Es verdad que sigue subiendo, pero esto no es de ahora. Hace ya más de 10 años que los precios suben, desde 2014. Frente a esto, se empieza a hablar de burbuja. ¿Hay burbuja? ¿Va a estallar una burbuja? De hecho, los medios me llaman bastante para preguntarme sobre esto. No sé si conoces la burbuja que estalló en 2008, pero mucha gente aún la tiene presente en el recuerdo. En realidad, no fue la única burbuja. En España y en otros países ha habido dos grandes burbujas modernas. La primera entre 1986 y el 92, y la segunda entre el 97 y el 2008. Esta fue la más grande de la historia. Los bancos dieron hipotecas cada vez más grandes, los precios se hincharon y se construyó como nunca. Entre 2003 y 2007 se construían más casas que la suma de Alemania, Francia e Italia juntas. Cuando los precios dejaron de crecer, hacia 2007, las promotoras empezaron a tener problemas. Los beneficios ya no alcanzaban para cubrir los intereses de las enormes deudas que habían asumido. Muchas empresas dejaron de poder devolver lo que debían a los bancos. Y este proceso se aceleró en 2008 y desató un efecto dominó: pánico, caída de precios y bancarrotas. Así estalló la crisis de 2008, que terminó en un rescate público cercano a los 100.000 millones de euros. El gobierno utilizó dinero de todos para salvar a los bancos y cajas de ahorros que se habían hundido con la burbuja. Mientras tanto, millones de familias perdieron sus casas. Todo esto lo explico con más detalle en mi libro, El secuestro de la vivienda, donde analizo cómo estas burbujas han marcado nuestra historia reciente. Hoy el escenario es diferente. No estamos frente a una burbuja en el sentido clásico, con construcción masiva a base de crédito barato. Estamos ante una burbuja de precios. La mayoría de economistas y de gente que sale por la tele dice que la causa es la falta de oferta, y a menudo señalan que las regulaciones y leyes del gobierno impiden construir. Ya he explicado en varios vídeos por qué esta es una explicación muy pobre. Si miramos lo que pasa en el mundo, los precios se disparan tanto en países donde se construye mucho como en los que se construye poco. Esto ocurre donde hay regulaciones más estrictas y también donde casi no hay control. De hecho, si miramos el ciclo histórico desde mediados de los 80 hasta 2025, lo que vemos es que el precio de la vivienda se ha disparado como nunca. La causa es política. Desde los años 80, la mayoría de gobiernos del mundo decidieron convertir las casas, un bien naturalmente escaso, en un producto de inversión. Lo que estamos viendo ahora es el fracaso de esas políticas que se han venido impulsando durante 40 años y que básicamente están beneficiando a los más ricos y destruyendo el futuro de cada vez más gente. El problema de la mayoría de economistas y políticos es que no entienden que las casas no son una mercancía normal, no son un bien como cualquier otro. No puedes producir casas como produces zapatos o teléfonos. El suelo es limitado y construir lleva años. Si a ese bien escaso y limitado le inyectas enormes chorros de capital financiero, el resultado es que el precio sube sin parar. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Hay dos motores financieros que están hinchando los precios. Vamos con el primero. Es básicamente la entrada masiva de capital especulativo. Entre 2014 y 2024, el 56% de las compras de casas se hicieron sin hipoteca. Esto no son familias comprando su primera casa para vivir, sino inversión pura y dura. Individuos ricos o muy ricos acaparando casas y pujando para que su precio suba. El segundo motor es el crédito barato. De esto también hablé en otro vídeo donde explico el papel de los bancos y cómo inflan los precios de la vivienda. Aquí la clave es el papel del Banco Central. En junio de 2024, el Banco Central Europeo empezó a bajar los tipos de interés por primera vez en 8 años. Desde entonces ha encadenado recortes y para mediados de 2025 los tipos ya estaban en torno al 2%. Esto significa que los bancos privados pueden dar hipotecas más baratas y eso anima a más gente a endeudarse. En un mercado limitado como el de la vivienda, ese crédito
extra solo consigue una cosa, que los precios suban todavía más. Y cuanto más suben los precios, más gente se precipita a comprar por miedo a quedarse fuera. Así se alimenta un círculo vicioso. Conclusión: la combinación de compras especulativas y de crédito hipotecario sin límite explica por qué sube el precio. Es importante entender que tanto las compras especulativas como las hipotecas son dos caras de la misma moneda. Los ricos tienen dos maneras de hacerse más ricos con la vivienda: comprándola o prestándote dinero a través de los bancos. Son dos mecanismos que les permiten cobrar rentas, ya sea con alquileres, con compraventas especulativas o con los intereses de las hipotecas. Una cosa que mucha gente me pregunta es si va a estallar esta burbuja de precios. De hecho, se habla mucho de esto. Lo que yo pienso: mientras siga entrando dinero de los más ricos, no tiene por qué haber un estallido inmediato. Ellos seguirán acumulando casas y pagando menos impuestos que nadie. Mientras tanto, la mayoría de la población se seguirá empobreciendo, y lo mismo pasará con el gobierno y con todos sus servicios públicos. Esa es la dinámica instalada desde 2008 y empeora con cada crisis. Lo que sí hay que vigilar es hasta dónde llegarán los bancos con el crédito, porque esa expansión está teniendo un efecto inflacionario brutal sobre los precios. Si el Banco Central sube los tipos y se encarecen las hipotecas, es posible que el precio deje de subir. Pero yo tengo muchas dudas sobre esto. En años anteriores, incluso con tipos altos, con tipos de interés altos, las compras especulativas de los más ricos han permitido seguir aumentando precios aunque la demanda real bajara. Lo que no parece posible es una crisis como la de 2008. Hoy no hay miles de proyectos inmobiliarios cargados de deuda que puedan arrastrar al sistema a la quiebra. Es decir, lo que tenemos es una burbuja de precios sostenida por capital internacional y crédito barato. ¿Y ahora qué podemos hacer? Es normal que esto te preocupe, porque cada vez es más difícil tener una casa a un precio asequible. En lo individual, si tienes ayuda familiar y puedes comprar ahora con una cuota razonable y un tipo fijo, no es mala idea hacerlo, porque nada indica que la situación vaya a mejorar. Pero esas son soluciones individuales, que solo están al alcance de unos pocos. Como ya he explicado, hoy es muy difícil comprar a no ser que hayas nacido en una familia con propiedades y herencias. La realidad es que la inmensa mayoría lo tendrá cada vez más difícil, y por eso las soluciones de verdad no pueden ser individuales. Eso pasa, primero, por subir los impuestos a quienes compran casas para especular. Impuestos a la acaparación y a la especulación, para frenar la entrada de dinero que hincha artificialmente los precios. En segundo lugar, hay que regular el sistema hipotecario. Hoy los bancos pueden inflar sin límite el precio de las casas, ampliando cada vez más el crédito. Eso ocurre desde los años 80, y mientras no se limite, los precios seguirán subiendo. Y junto a eso, hay que ayudar a quienes viven de su trabajo. Bajarles impuestos si compran vivienda, con una condición: que esa casa pase a ser protegida. No se puede especular con ella ni revenderla más cara. Con estas medidas, además, el gobierno tendría más capacidad para hacer vivienda pública, porque mientras los más ricos acumulan cada vez más activos y su riqueza crece de forma exponencial, los gobiernos están perdiendo recursos. ¿Por qué? Porque esa riqueza no tributa. Los ricos pagan muy pocos impuestos en comparación con lo que acumulan. El resultado es que la riqueza privada se dispara, pero la riqueza pública se desploma. Y cuando el Estado está empobrecido, no tiene capacidad para financiar vivienda pública ni servicios públicos de calidad. De todo esto hablo también en mi libro El secuestro de la vivienda, porque la lucha por la vivienda no es solo individual, es básicamente colectiva, y pasa por exigir políticas que frenen la especulación y devuelvan a la mayoría el derecho a un futuro próspero.